absoluto. Hay que tener absoluto. Imaginación. Exacto. E imaginación es lo único que se requiere, y puede tener imaginación. Tiene imaginación un niño que todavía no ha aprendido nada. El tener una... Aquí un poco lo conectamos porque estamos en un entorno, ¿no?, de la mujer y la niña en la ciencia. Entonces, porque para nosotras la conexión entre la ciencia ficción, ha habido una conexión con la ciencia también, pero no es un requisito, no es necesario tener una formación de nada para leer la mayoría de las historias que hemos comentado. Yo siempre añadiría, Laura Gallego es filóloga. O sea, hijo, sí, o sea... a ver, No, en el ámbito científico, si vas a escribir ciencia ficción, es conveniente, pero no es imprescindible. no. Lo que es necesario es tener la curiosidad científica y embeberte de esta forma de pensar en la cual hay consecuencias, hay una serie de o sea, si repites una serie de experimentos con unas variables, si mantienes las variables vas a tener una solución exacta. Eso es básicamente el método científico, y en eso se basa toda la ciencia. Y si eso lo sabes y puedes especular sobre ello, adelante. Lo importante es eso. Si te interesa la ciencia ficción, normalmente te va a interesar leer al menos sobre cometas científicos. Hombre, por ejemplo, el caso de Juan Miguel. Juan Miguel tiene una mente muy científica que la combina con una creatividad desbordante en sus novelas, y no está formado en ciencias puras, ciencias básicas. Y tú siempre has sido... Claro, tú siempre has escrito ciencia ficción hard, y esto viene dicho también por personas como Daniel Marín, que es es astrofísico y divulgador de divulgación de alto nivel de estos temas. Sí, yo estudié Bellas Artes, que es lo más contrario a estudiar ciencia probablemente. Lo que pasa es que me apasiona la ciencia, y creo que la ciencia ficción, el truco es... que yo le recomendaría, como si se lo recomendaría a un alumno, que no le interese tanto la ciencia, o que solo le interese de una forma superficial, pues no entres a explicar detalles científicos. Es tan sencillo como eso. No necesitas explicar cómo funciona algo. Simplemente, la mayor parte de la gente no sabe cómo funciona una televisión. No podría explicarte cómo funciona una televisión. Pues de la misma forma, tampoco un personaje en una novela tiene que saber todo cómo funciona, ni tiene por qué explicarlo. Luego está gente como Ray Bradbury, que no sé si lo sabía o no, pero pasaba absolutamente de todo. O sea, te coloca en Crónicas Marcianas, cuando ya se sabía más o menos, se tenía una idea de cómo era Marte y todo esto, a gente andando en carreta por los desiertos marcianos. No es esencial. Lo que es esencial en la ciencia ficción es ese enfoque. Por eso decimos que empezó con Frankenstein, no empezó antes. Mientras que la fantasía... puede decirse que lo que leía, los libros de caballería que leía el Quijote, que leía Alonso Quijano, eran fantasía muy parecida a la que ahora se lee. O sea, planteaban un juego entre el lector y el escritor, de vamos a imaginarnos que esto es posible. Y si te lo creías, estabas loco, pero lo normal es que no estabas loco y sabías que eso era una fantasía, que era una realidad. La ciencia ficción, en cambio, parte cuando ya existe la revolución científica, cuando ya eres capaz de plantear una historia y pensar qué pasará si esto continúa así, o qué pasará después a partir de esto que está sucediendo ahora, o qué pasó antes. O sea, es muy difícil establecer un límite en la ciencia ficción, pero siempre notas que hay un instinto de sacar las cosas de su contexto también, de contar las cosas desde un punto de vista y ver cómo se va a desarrollar en el futuro, cómo se podría haber desarrollado una sociedad en el pasado, una sociedad alternativa. Sí, sobre esto también, antes que yo he mencionado a la gran Úrsula, ¿no?, que para mí es una mujer del ámbito de las letras, o sea, era lingüista, era su experiencia, no tenía ninguna formación científica, venía de una familia donde su padre era antropólogo, digamos, de una familia con cultura, pero una cultura más humanista que científica, y en cambio es una de las reinas de la ciencia ficción indiscutible. No es necesario. Sí que yo querría decir que como creadora y mis compañeros que son escritores también, cada uno tiene su estilo, pero cuando escribes y estás ubicando tu historia
en algún lugar donde están ocurriendo cosas, donde la ciencia tiene un trasfondo, tiene una importancia. Por debajo de la historia es como un iceberg, ¿no? La historia es una pequeña parte donde se cuentan sucesos, pero por debajo el escritor le ha puesto un soporte para que todo tenga sentido. Todo eso no se cuenta normalmente en un relato, pero el escritor sí que hace un ejercicio de reflexionar sobre si estas cosas podrían ser posibles, si podrían funcionar así, si tiene conocimientos de la ciencia que aplica, pues los va a usar en ese trabajo, si no va a pedir a otras personas que los tienen que lo revisen, ¿no? para ver si tienen congruencia. Hay mucho trabajo por debajo que cada uno va a hacer en la medida de sus posibilidades y de su alcance. Pero no es necesario, es una herramienta, si la tienes la utilizas y si no utilizas las que tienes. Incluso aunque se trate de propuestas muy locas, siempre suponen, como has dicho, un ejercicio de reflexión acerca de si es posible o no, y esto ya de por sí es interesante. Yo te puedo comentar que en la ciencia ficción dura no es que fallen los personajes femeninos, que han fallado tradicionalmente los personajes. Punto. Los seres humanos han fallado. Hay que tener en cuenta que mucha de la clásica ha estado escrita por ingenieros, científicos, gente muy, muy preparada que en sus momentos de ocio pues se dedicaban a escribir, pues ir dos o tres o cuatro o cinco o 10 pasos más allá de lo que la ciencia les permitía en ese momento. Sí, por ejemplo, ahora mismo ciencia ficción hard, el actor que es muy bueno el autor que es muy bueno es Greg Egan. Bueno, Greg Egan ha dejado ha publicado poco últimamente, pero es una pena. A mí, por ejemplo, Greg Egan, como trata a los personajes, no me gusta nada. Greg Egan me encanta en los cuentos porque es muy especulativo y imagina cosas increíbles, tiene una formación matemática impresionante y científica impresionante, pero luego los personajes de Greg Egan a mí no me dicen nada. Vale, es otra barrera que tiene que superar la ciencia ficción dura, que es integrar personajes masculinos y femeninos, los dos, que ya se ha empezado a hacer. Y muchas veces lo que intentan, para darle un poco de profundidad humana, es hacer que tengan una crisis de matrimonio o una cosa así. Es el recurso más típico. O una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. No hagáis eso. No cuela. Es falsa profundidad. La profundidad hay que trabajársela bastante más. Y yo creo que la razón por la que no tenemos tanta ciencia ficción dura escrita por mujeres es que realmente solamente una fracción de los científicos sienten el impulso de crear. Y hasta hace muy poco encontrar ingenieras, por ejemplo, no era tan fácil. Y si de ese pequeño porcentaje de ingenieras tenemos que reducir aún más el porcentaje de personas con el impulso creativo, pues ya es muy difícil que aparezca. Ahora que cada vez hay más ingenieras en telecomunicaciones, por ejemplo, aquí tenemos a una, astrofísica, de todo, yo creo que es solo cuestión de tiempo que alguna de ellas, es que hay que decir esto, los escritores de ciencia ficción dura estamos un poco locos. Entonces no es algo que abunde mucho, pero cuanto más científicas tengamos, antes o después va a llegar. Nos van a presentar y con un poco de suerte, ahora que ya empezamos a tener que prestar más atención a los personajes, ya tendremos además personajes masculinos y femeninos escritos tanto por autores como por autoras de ciencia ficción dura que valgan la pena. Estamos en ello. Yo es que creo que aquí hay un poquito, no digo todos, no digo que sea siempre, pero que en algunos de estos autores con esa formación, pues un poquito de esta cosa masculina de la machada, de que todos vean todo lo que yo sé, ¿no? Que se note mucho que soy que controlo mucho del tema, que a lo mejor, no, lo mismo, es una generalización para reírnos, que a lo mejor pues en general al público femenino eso no le entusiasma tanto. Yo solo digo, yo solo digo que simplemente que Arthur C. Clarke nació en la década de los 10, o sea que tampoco se le puede pedir. Es verdad que Cita con Rama creo que la publicó en el 83, pero claro, en el 83 tenía 70 años. Pero sí que hay una mujer en Cita con Rama. Sí, pero bueno,
no son... yo creo que poco a poco eso... Me acuerdo que describe uno de los personajes el efecto, dice, las mujeres con grandes pechos no deberían de estar en ingravidez porque te distraes. Sí, bueno, Heinlein también tiene personajes de ese tipo, Asimov tiene personajes de ese tipo, son producto de su época. Son producto de su época y hay una cuestión que sí que le pasa con la ciencia ficción, que la ciencia ficción, más que otros géneros, las historias perviven. Es decir, nos siguen interesando las novelas escritas en los años 80, nos siguen interesando las novelas escritas en los 60 y en los 50. En otros géneros eso ha desaparecido y solo tenemos la visión actual. A nosotros leemos ciencia ficción antigua y la ciencia ficción antigua refleja los posicionamientos de esa época. Y siguen estando presentes porque esas historias, en otros aspectos, siguen siendo interesantes y siguen siendo válidas. Entonces, ahí tenemos que hacer nuestro pequeño esfuerzo de ir cambiando las cosas poquito a poco y contextualizar las obras. Hay que ver dónde estamos y hay que ver hacia dónde vamos y hay que ver lo que se están haciendo ahora también, que yo creo que es interesantísimo. Ahora tenemos unas historias la mar de interesantes, y escritas por mujeres, escritas por hombres, que están abriendo mucho estas visiones tan monolíticas, tan monogenéricas que tuvimos en la ciencia ficción. Luego, muchos de los que nos aficionamos a la ciencia ficción empezamos con novelas de aventuras del siglo XIX, como La Isla del Tesoro y todo esto. A mí me encantaba Julio Verne, y ahí es realmente difícil encontrar una mujer en una novela. A veces no. Por ejemplo, Miguel Strogoff tiene una escena con la madre del protagonista en la que le intentan quemar, le dan la azotan a su madre y él llora y eso le salva. Bueno, eso es un spoiler, que no haya leído Miguel Strogoff. Lo peor de eso es que te acostumbras como lectora cuando empiezas a leer a que sea así y tardas mucho tiempo en darte cuenta que falta la mitad de la humanidad, no está representada en las historias, ¿no? Eso pasó también cuando pasamos al medio audiovisual. En el medio audiovisual, tú en un libro pones todo hombres y como tardas mucho en leerlo, no acaba, a lo mejor disimula un poquito más. Tú pones el puente de la Enterprise y no pones ninguna mujer y de repente ahí falta algo. Y creo que ha hecho mucho por... Sí, Estaba Uhura, claro, pero estaba Uhura y fue muy importante por varias razones. Porque era una mujer afroamericana y estaba en una posición de mando. Era oficial. Era una oficial. Y además era muy buena en su trabajo. Claro. Buena y reconocida. Muchas veces el medio audiovisual, como es tan inmediato, no te deja colar cosas que a lo mejor sí que colaban por escrito. Y creo que eso también ayudó mucho a normalizar la situación. Aunque también es verdad que en la mayor parte de las historias de esta ciencia ficción la mujer estaba, pero era minoritaria. Y aún estamos en ello. Bueno, hay un tema muy polémico con las frías ecuaciones, ¿lo has leído? No. Es un relato de que en una nave espacial está calculado el peso y de repente la nave está escrita en los años 50. Notan que no va a llegar a su destino porque hay unos kilos de más. Y al final buscando encuentran que hay una chica que es una polizona que se ha colado. Entonces tienen que ver qué hacen y al final la única solución que tienen es tirarla al espacio. Y esto creó una polémica tremenda, ¿no? Porque claro, la mujer ya era un objeto que podías tirar al espacio pero realmente el sentido del cuento era que estamos diseñados también para proteger a una mujer, sobre todo una mujer muy joven como era esta, y esto exageraba lo terrible que era la decisión que tomaban los personajes, ¿no? Y esto fue una movida, y sobre todo porque era un cuento hard para la época, en el que se calculaban los kilos tal y decir, no podemos sobrevivir con esto que no habíamos contado. Era Heinlein, ¿no? No era Heinlein, ¿no? Era las frías ecuaciones, no me acuerdo cómo se llama el autor, pero fue súper polémico y hubo muchas de las escritoras estas que de los años 70 se rebelaron contra este relato precisamente y fue una de las cosas que surgió en su momento. Muy bien, vamos a tener que ir cerrando. No sé si alguien quiere hacer una intervención más, pero... Última oportunidad. Sí.
Bueno, vale. Pues nada, vamos a concluir ya. Animaros a leer mucha ciencia ficción. Eso. Y nada, os recuerdo que ahí fuera tenéis la mesa de Bibliocafé con José Luis por si queréis adquirir alguna obra. Y bueno, y muchas gracias a todas y todos por venir y a las ponentes y los ponentes, gracias. Y nada, nos vemos en la siguiente mesa redonda. Muchas gracias a todos.